Informativo Mira TV está en ti. Amigas, amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos honra presentarles a nuestro invitado. Se trata de José Gregorio Salcedo. Él es doctor en Ciencias Administrativas. Actualmente ostenta la dirección de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, núcleo de Los Teques, en el estado Miranda. Y con él vamos a estar hablando acerca de la universidad en tiempos de pandemia. Cómo están haciendo las personas que están a cargo de la dirección y además de todos los demás rubros de la universidad para sacar adelante este tema que es tan importante como lo es el tema de la formación, tanto de pregrado como de posgrado. Bienvenido, José Gregorio, muchísimas gracias por estar aquí, un verdadero placer tenerte y bueno, y para hablar un tema que es de gran actualidad y de gran importancia para la vida del país. Bienvenido. Gracias, Daxi, gracias por la invitación a tu programa. Bueno, para mí es un honor pues estar acá, compartir un poco el tema de las experiencias que venimos trabajando hoy desde la universidad. Bueno, a partir de marzo del 2019, de que se decretó la pandemia, 2020, desde que se decretó la pandemia a nivel mundial producto de la crisis del coronavirus, bueno, la universidad en Venezuela tuvo que reinventarse. ¿Desde cuándo estás tú como director de la Tengo aproximadamente un año y medio como director acá en la Universidad Simón Rodríguez. No te tocó fácil, ¿no? Ni a ninguno que esté a cargo de una institución como esta. No, a nosotros nos ha tocado los tiempos más complejos que ha vivido el Estado venezolano. Primero, bueno, cuando llegamos te recuerdas, tuvo el problema de la luz. Los apagones. Los apagones. Luego fuimos producto de las sanciones. Nosotros como universidad teníamos un sistema donde se inscriben los compañeros, los estudiantes, y también fue producto de las sanciones. Ese sistema fue de la noche a la mañana bloqueado y tuvimos que ir a un proceso de inscripciones manual, tuvimos que reinventarnos. Y luego viene producto de la pandemia, un programa que iniciaba en marzo para el nuevo periodo de 2020, que era presencial, hubo que llevarlo y terminarlo virtual. Y ese precisamente es uno de los temas, me imagino yo, más álgido de esto, porque el hecho de la utilización de las tecnologías de la información requiere una cantidad de equipos de computación, de servicio de internet, etcétera, y tanto los equipos son pues carísimos, no sé si la universidad cuenta con esos equipos, y además de eso las comunicaciones también están muy debilitadas en nuestro país. ¿Cómo ustedes están haciendo? ¿Tienen los recursos para implementar un sistema por internet? Mira, bueno, nosotros tuvimos que llevar en tiempo récord un semestre que era de manera presencial, convertirlo a virtual, a distancia. Bueno, el ministerio nos dio allí unos lineamientos, el Ministerio de Educación Superior Universitario nos dio unos lineamientos. No solo era el hecho de conectarse vía virtual, sino que, bueno, atender al participante, bien sea a través de una llamada, de un mensaje de texto, el uso de correo electrónico y, bueno, utilizando las herramientas tecnológicas hoy en día a través del uso de las TIC, las redes sociales, pudimos completar el semestre y pudimos, bueno, llevar a buen término el fin del semestre. Creo que la Universidad Simón Rodríguez ha sido una de las universidades que ha podido dar respuesta en medio de esta pandemia en Venezuela. Porque, bueno, nosotros también contamos con una modalidad a distancia. La universidad, o sea, ya de alguna manera tienen ese sistema montado. Ya la universidad, no virtual como tal, pero nosotros sí tenemos la modalidad presencial, semipresencial y la modalidad a distancia, que es justamente la modalidad que hoy en día se está discutiendo no solo en Venezuela, sino en el mundo. A nivel mundial. Ahora, todas las modalidades en la Universidad Simón Rodríguez se unifican entonces ahora a distancia, con la misma disciplina que lo hacen, con las mismas técnicas. Sí, mira, bueno, fíjate, Daxi, nosotros en marzo, como te dije, Fue mixto, ¿no? No, era un semestre presencial, pero accidentalmente hubo que convertirlo
en virtual. Bueno, ha sido un esfuerzo titánico por parte de las autoridades de la Universidad Simón Rodríguez, en este caso las autoridades rectorales, los directores en cada uno de los núcleos, el personal obrero, administrativo, porque nosotros tuvimos que crear un equipo de contingencia y montar un equipo de contingencia. Cada profesor fue un equipo de contingencia, los profesores desde su casa atendiendo, llamadas a toda hora a los participantes, nuestros estudiantes te llaman hasta un sábado, un domingo. Ya una de las cosas que nos hizo la pandemia es que nos cambió las lógicas de cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, hasta cómo atendemos, porque ya hasta un sábado, un domingo, a cualquier hora nosotros estamos atendiendo ya a un participante. Entonces ese semestre hubo que culminarlo así y nosotros hemos tenido un exitoso semestre, Daxi. Nosotros de hecho tuvimos que arrancar el programa de verano, que son los cursos de verano que se llama el programa intensivo, que se da en agosto, donde tenemos en el núcleo más de 500 participantes actualmente y están finalizando en estos días. O sea, están haciendo verano en este momento. Y ahora arranca el semestre como ya, bueno, política de Estado, en el caso del presidente Nicolás Maduro, a través del ministerio, han dicho que el semestre arranca el 5 de octubre, la semana de arriba arranca realmente el semestre, pero va a ser 100% a distancia, 100% virtual. Y en el caso de la Universidad Simón Rodríguez, su modalidad a distancia está más que todo enfocada en enviar, por ejemplo, trabajos por internet y las respuestas, o van a utilizar lo que ahora se está usando mucho, como por ejemplo esas plataformas de conferencia donde pueden estar 100 personas simultáneamente. ¿Eso lo van a usar ustedes o no? ¿O cuál es la modalidad? Si cada profesor tiene su metodología de atender. De hecho, nosotros, una de las cosas que tenemos es que el participante, conjunto con el profesor, realizan su contrato de aprendizaje. ¿Cuál es la ventaja que tenemos hoy en día? Es que ya en este segundo periodo, en medio de la pandemia, nosotros le hemos dicho y hemos orientado a los facilitadores, a los profesores nuestros, de que programen su curso, su semestre, en función del uso de las herramientas tecnológicas. Bueno, tenemos profesores que están utilizando Classroom. Classroom es una aplicación de Google, de Gmail, que te permite, es un salón de clases virtual. En los teléfonos. No, a través de una computadora, a través de cualquier herramienta tecnológica. Tenemos grupos de WhatsApp, cada profesor tiene con sus participantes un grupo de WhatsApp. Las coordinaciones de educación, de administración, cada una de las coordinaciones tienen su grupo de WhatsApp. Los estudios de educación avanzada, cada profesor tiene ya. Entonces ya nos permite afrontar este segundo periodo con un poco más de tranquilidad. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, con no sé qué materias o qué disciplinas ustedes vean que sean prácticas? Que es un medio dramático, ¿no? ¿Tienen alguna carrera que necesariamente requiera algo presencial, o todas las carreras ya están disciplinadas hacia lo que es virtual? Mira, bueno, fíjate, el llamado que nos hace el Ministerio de Educación Universitaria, en este caso, es que nosotros en el esquema de 7+7, en el esquema de flexibilización, la universidad se mantiene abierta. La universidad se va a mantener con algunas materias sí, con las puertas abiertas, con un grupo mínimo, un personal mínimo allí de contingencia, para atender justamente asesorías, respuestas a estudiantes en función de alguna constancia de estudio, alguna constancia de inscripción. El estudiante va con sus medidas de seguridad, pues, con las medidas de bioseguridad, se presenta al núcleo y nosotros allí hay un equipo que lo va a atender en ese esquema de 7+7. Pero las clases, en nuestro caso, van a ser 100% virtual, siempre y cuando, exceptuando aquellas materias que tengan que ver con una práctica de un laboratorio, porque así nos ha dicho la normativa. O sea, ¿las aguantan las materias de práctica? ¿Las van dejando? Sí, pero en el caso nosotros no tenemos. ¿Qué carreras están en la Nosotros tenemos administración, en mención informática, mención recursos humanos, mención organización y sistemas, recursos materiales y financieros. Y en educación tenemos mención educación inicial, educación integral y educación agropecuaria. Aquellas materias que justamente requieran de un laboratorio, aquellas carreras, perdón, que requieran de algún laboratorio en específico. Agropecuaria me imagino, ¿no? Sí, tienen, pero si hay un laboratorio como tal,
que necesitan una práctica. En el caso de una ingeniería, una medicina, justamente allí sí se pueden atender a los participantes de manera presencial, pero un grupo muy pequeño. Pero en el caso de nosotros, el semestre arranca el lunes y va a ser de manera totalmente virtual. Las evaluaciones también, o sea, como para medir también el conocimiento de los estudiantes, ¿cómo hacen? Bueno, Daxi, ese es un tema que se ha venido trabajando y es un tema que demanda hoy en día la universidad moderna, no solo nosotros por el proceso de pandemia, a nivel mundial, que es el tema de la calidad educativa. Y el tema de la calidad educativa pasa por el tema de los profesores, pues los profesores unos profesores que en verdad compartan su conocimiento y puedan transmitir allí. Fíjate que la pandemia, ¿qué nos hizo, Daxi, a las universidades? En este caso, pareciera que es que nos está adelantando, porque ya en el mundo se venía trabajando el tema de la virtualidad en las universidades. Sí, muchas universidades, sobre todo en temas de posgrado. Sí, en temas de posgrado, y es justamente porque el estudiante hoy en día no es el estudiante cuando yo soy egresado acá de la Simón Rodríguez, cuando nosotros, los profesores, eran clases magistrales, lo que llamamos nosotros las clases magistrales, que era lo que te enamoraba a ti como participante, pues el discurso allí del profesor. Hoy en día eso está en tela de juicio, no en tela de juicio por la calidad del profesor, sino en el mundo en que vivimos hoy en día, donde las tecnologías de la información dieron un vuelco también. No, y los chamos que tenemos hoy en día son tecnológicos también. Son unos chamos que van de 18, 20, 21, 22, donde ellos viven conectados a un teléfono y ellos viven hoy en día, su medio de relacionarse es a través del uso de las tecnologías. Entonces nosotros como profesores tenemos un reto, no solo que nos impone la pandemia, sino que ya se nos venía dando, es cómo realmente nosotros transmitimos, esa información y que el participante, el estudiante, pueda haber un feedback allí. Te voy a preguntar algo que obviamente tiene que ver con el tema que estamos desarrollando y precisamente la universidad en tiempos de pandemia. Y para que lo analicemos en la próxima parte y tú nos comentes, ¿cómo están haciendo ustedes cuando si algún profesor o algún alumno es notificado que tiene COVID-19 o que está enfermo de alguna manera con esta lamentable situación que estamos viendo a nivel mundial? Si ustedes tienen ese manejo ya de esa información, si estas personas sintomáticas o no tienen también el tiempo de trabajo igualmente porque es a través de tecnología, ¿cómo están ustedes manejando esta situación? Y bueno, a seguir hablando por supuesto de este interesantísimo tema, porque nos imaginamos que de alguna manera, y quizás de manera contradictoria, se habrá incrementado la intención de estudiar porque mucha gente está en su casa, querrán aprovechar el tiempo para sacar una carrera o sacar un posgrado. Vamos a hablar de todo, de los posgrados y todo esto en la próxima parte con nuestro invitado. Quédense allí con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Amigos, continuamos en la entrevista. Hoy estamos conversando con el doctor en Ciencias Administrativas, José Gregorio Salcedo. Él es director de la Universidad Experimental Simón Rodríguez, actualmente en el núcleo Los Teques, y quedamos para conversar con él en nuestra segunda parte acerca de cómo se ha manejado precisamente con nuestro tema de hoy, que universidad en tiempos de pandemia, si han tenido casos de pandemia tanto con el personal docente o cualquier tipo de personal en la universidad y también con los estudiantes, que nos cuente cómo han manejado esa situación. Bueno, Daxi, como veníamos conversando, nosotros, la Simón Rodríguez, en el núcleo Los Teques, tuvimos allí una lamentable pérdida de un profesor muy querido en nuestro núcleo, el profesor Orlando Rojas, de acá del municipio Carrizal. Es más, profe, me dio clase a mí, excelente profesor, amigo. Él se había incorporado como profesor jubilado a trabajar con nosotros allí. De hecho, él tenía unos cursos. Unas semanas antes había hablado conmigo, por cierto, una llamada telefónica, y me había dicho lo orgulloso que es, lo emocionante que estaba viviendo, porque la pandemia, y como estaba dando clase ahora, lo mantenía activo.
Y entonces tenía una relación allí muy satisfactoria, pues, con sus participantes. Mundo de academia. Y además que un profesor muy querido, bueno, lamentablemente se contagió de COVID y falleció. ¿Hay algún otro profesor en la universidad? A nivel nacional, sí. A nivel nacional hemos tenido varios casos de profesores, participantes, que han salido, bueno, porque al principio la pandemia era, ¿te recuerdas el que la gente decía, ¿tú conoces algún caso? ¿Tú Claro, conoces algún caso? ahorita hay un gentío. Resulta que los casos se nos vino en la familia, en los amigos, en las personas más allegadas, y bueno, ya la pandemia es un hecho. Por eso el tema de la universidad a distancia, yo creo que en esto que se llama ahora la nueva normalidad, que han dado allí un concepto sociológico de cómo manejar hoy en día el término, esto de la nueva normalidad nos hace de que nosotros en un corto tiempo, quizás en un mediano tiempo, no vamos a vivir ese mundo que conocimos antes del 13 de marzo, ese mundo de clases presenciales, donde la emoción era ver 50, 40 muchachos en un salón de clase, emocionados allí en las cantinas, haciendo todas las actividades que conocemos de una universidad normal. Bueno, en esa nueva normalidad creemos y estamos convencidos de que en un corto tiempo no va a ser así. Que va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque, bueno, en el mundo es un debate que se está dando hoy en día. Universidades que han regresado a clases presenciales han tenido que volver al esquema a distancia, porque bueno, se han incrementado los casos, las condiciones de bioseguridad. Tú tendrías que hacer una desinfección antes y después de cada salón de clase. No es fácil. No es fácil. Y en el caso de los niños peor, porque los niños tienen sí. la tendencia a abrazarse, a quererse, a estar y someter al niño a esa responsabilidad sí. Adicional de que un niño llegue con su tapabocas desde que comience la clase hasta que finalice, es una responsabilidad superior, un nivel de conciencia. Si los profesores no tienen, por ejemplo, computadora y eso, ¿se van para la universidad a clase o no tienen esos casos tan dramáticos? Sí hemos tenido, Daisy, nosotros tenemos profesores como la realidad que vivimos, que ni siquiera cuentan con un teléfono inteligente, lo que se llama hoy teléfonos inteligentes, pero que bueno, agradecemos el esfuerzo, porque una de las cosas que también nos ha hecho la pandemia es que nos hemos reinventado y también ha florecido las cosas buenas pues de cada uno, así como las crisis te dan para que un ser humano explote lo malo, pero también explota lo bueno. La humanidad bonita. La humanidad bonita, la creatividad. A mí me han llamado profesores que se me han puesto a la orden, compañeros que trabajan en el área administrativa, en el área de seguridad. Me han dicho, profe, teníamos seguridad que suspendieron sus vacaciones. Porque bueno, decían, si estamos en pandemia, ¿para qué vamos a estar en vacaciones? Pero han hecho un esfuerzo titánico y cada profesor, y yo agradezco el esfuerzo y aplaudo, más que agradecer, aplaudimos pues el esfuerzo que hacemos todo, pero... Para que siga viva la universidad. Para que siga la universidad y porque es un tema de vocación. Mira, y en cuanto a los posgrados, como decíamos que quizás muchas personas que han tenido que quedarse más horas de la cuenta en casa querrían eventualmente hacer un posgrado. Sabemos que un posgrado cuesta muy caro, muy costoso en líneas generales, ¿no? Siempre ha sido así. ¿Ustedes cómo están manejando esta dinámica ya de posgrados? Mira, nosotros acá en el Núcleo Los Teques el año pasado logramos incorporar los estudios de educación avanzada, que se llaman ahora los estudios de posgrado. Y nosotros, eso se venía dando en Caracas. La Universidad Simón Rodríguez es reconocida a nivel nacional por los estudios de posgrado, tanto en especializaciones, maestría y doctorado. Pero eso se daba en un núcleo específico de posgrado que es Núcleo Caracas. Nosotros, bueno, a través de las relaciones, a través de, ¿cómo se llama? Los proyectos que pudimos hacer, traímos para acá, para el Núcleo Los Teques, esos estudios de educación avanzada. Y acá tenemos ahorita especialización en procesos educativos. Tenemos una maestría en gerencia estratégica, una maestría en procesos educativos, tenemos un doctorado en ciencias de administración y un doctorado en ciencias educativas, donde tenemos más de 280 participantes que hacen vida acá en los Altos Mirandinos. Tenemos profesores de la UNEFA, del CULCA,
tenemos trabajadores de la gobernación, del IBI, de INTV, que están haciendo... ¿Y cuánto cuesta un posgrado en la universidad? Mira, eso depende de, ¿cómo se llama? La unidad... Los créditos. Los créditos. Pero es el más económico, te puedo decir que es el más económico, tanto a nivel nacional como internacional. Yo actualmente, Daxi, estoy terminando un postdoctorado en la universidad y es internacional. Es el primer postdoctorado internacional que tiene la universidad. Y yo tengo un participante, tenemos ahí unos participantes de Colombia, de Brasil, de Argentina. Bueno, el de Colombia viene para acá, dura un mes, cuando era presencial, venía, duraba un mes, se pagaba su hospedaje, su alimentación, su transporte, y me dice que eso no le daba ni siquiera para una inscripción en Colombia. Fíjate los caros que son. Hay países donde la educación superior Sí. es imposible de pagar. Entonces, bueno, hacemos un llamado aquí a los profesionales de los Altos Mirandinos que se puedan acercar, que quieran continuar. Estamos haciendo el censo porque el próximo corte lo vamos a hacer en febrero. Ok, De los ya las personas pueden irse Sí. interesando en los... Y ya tenemos, una de las cosas que te decía, que la pandemia también nos ha permitido organizarnos, es que tenemos ya los correos electrónicos. Cada coordinación tiene un correo electrónico donde el participante lo que hace es escanear sus documentos, los envía a través de un correo electrónico, luego allí tiene una respuesta inmediata. Todos y vía digital. Vía digital, Inclusive todo el la proceso, inscripción. todas las inscripciones. Mira, ¿y los profesores qué tal en cuanto a sus remuneraciones, en cuanto a las posibilidades de desarrollo? Porque sabemos que hemos escuchado que la mayoría de los profesores en Venezuela dan clases por amor al arte. Bueno, Daxi, ese es un tema muy complejo hoy en día en Venezuela. Sabemos que los que estamos en la administración pública, el tema de los salarios no alcanza. Y ya tiene tiempo, no es ahorita, ya tiene tiempo. Nosotros esperemos que, bueno, el Ejecutivo en algún momento haya una solución allí. Pero por los momentos es muy difícil, como tú dices. Yo creo que también el tema de la universidad a distancia te permite, pues, porque antes teníamos... De no pagar pasajes. Sí, poder estar antes, en casa. antes tú llegabas a un salón de clase y tenías allí los participantes. No, es que el profesor no puede venir. Nosotros llamamos al profesor, no, pero es que no tengo para un pasaje. Wow. Y entonces, pero bueno, Dramático. sí, pero hoy en día, bueno, desde su casa, ha podido prestar... cumplir con los requisitos, ¿cómo se llama? Con el compromiso que tiene allí con Si la hay universidad. alguna persona que quiera ser profesor en la Simón Rodríguez, ¿tienen ustedes vacantes para eso? Mira, la universidad tiene una metodología para poder la gente ingrese como profesor. Allí existe un concurso de credenciales, después que el compañero tiene más de 2 años ya en un proceso como que se llaman profesores a tiempo convencional. Él puede presentar su currículo, sus credenciales. Para optar por un cargo. Para optar por un cargo. Una de las cosas que te puedo... ¿Y si hay profesores, se han ido del país los profesores? Mira, nosotros no hemos tenido un éxodo masivo de profesores, como quizás en otras universidades hemos escuchado que sí ha pasado, inclusive en las universidades privadas. Hay universidades privadas que ya están trabajando hasta a nivel internacional. Ya tienen profesores que desde afuera están atendiendo sus participantes. Nosotros no hemos tenido ese éxodo masivo de profesores, solo los profesores que se han jubilado, algunos profesores que se han ido del país, pero han sido muy pocos los casos y tenemos allí un dossier, un backup de profesores que de una vez asumen estas materias. Pero fíjate, para continuar con el tema de cómo ingresan los profesores a la universidad, bueno, una vez que los profesores hayan culminado 2 periodos consecutivos dando clase en la universidad, pueden ingresar su documento. Nosotros, una de las cosas que te podemos decir es que en este año y medio que tenemos acá al frente de la Simón Rodríguez, todos los profesores HP que teníamos nosotros, que se le conoce como profesores HP, ya concursaron. Y todos los que tenían y que habían ingresado su carpeta, como le decimos nosotros, para este proceso ya todos concursaron y ya todos son profesores ordinarios de la universidad. Qué bueno, enhorabuena, porque la universidad definitivamente allí es donde se gesta el futuro de un país y es muy importante que las cosas funcionen bien, correctamente.
Profesor, yo estoy muy contenta de su presencia el día de hoy. El doctor en Ciencias Administrativas José Gregorio Salcedo estuvo con nosotros, director de la Universidad Simón Rodríguez. Muchísimas gracias. Nos gustaría ya para finalizar sus palabras, no solamente al área académica y a las personas que forman parte de la universidad, sino a toda la comunidad de los Altos Mirandinos en líneas generales. Bueno, en primer lugar, Daxi, gracias por la oportunidad de estar hoy en tu programa. Segundo, bueno, el llamado es a mantenerse en casa, pues. Todavía nosotros estamos en medio de una pandemia. Las circunstancias mundiales nos obligan a, primero, eso que hablamos, el tema de la nueva normalidad, es el tema de la bioseguridad. Si sales, tienes que salir con tu tapaboca. Nosotros acá, porque tenemos el espacio suficiente, ha habido una desinfección antes. Pero bueno, todos los eventos que nosotros nos toca por la responsabilidad que tenemos, salimos con nuestras medidas de seguridad. Estamos todavía en un proceso, no sabemos cuándo va a terminar el tema de la pandemia. Entonces, bueno, mi llamado es a que se mantengan en casa, a mantener la fe, a creer en este país. Este es el mejor país del mundo. Tenemos una de las cosas que también se nos ha demostrado, y lo he vivido personalmente, que han regresado muchos compañeros que se fueron hace unos 2 o 3 años. Profe, yo quiero retomar mis estudios, ¿cómo estoy yo? Quiero ver si todavía estoy activo en la universidad, porque estuve 2 años fuera y se dan cuenta de que a nivel de Latinoamérica es imposible que un muchacho culmine sus estudios de educación superior. Es muy cara la educación en muchos países. Muchísimas gracias, profe, por estar aquí. José Gregorio Salcedo, director de la Universidad Simón Rodríguez, acá en el núcleo Los Teques, estuvo con nosotros conversando en relación a la universidad en tiempos de pandemia, cómo se están manejando. Usted puede ver este programa a través de www.gentedehoy.com para que detalle ciertos aspectos de gran interés. Nosotros muchísimas gracias por habernos permitido compartir con ustedes a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos. A nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, les deseamos una linda tarde. Está en ti.